Bendiciones, amados hermanos, amadas hermanas, sean bendecidos por el Señor en esta noche. Amén, gloria a Dios, aleluya. Estamos aquí ya día martes, como siempre, 8 de la noche, para poder compartir la bendita palabra del Señor a través del libro de Génesis, ¿no? Amén. Ya estamos viendo aspectos muy importantes acerca de este libro tan maravilloso, tan edificante de Génesis. Hemos visto ya personajes tan relevantes, importantes como Abraham, como Jacob. Ahora estamos en José, ¿sí? Que justamente ya es previo al libro que vamos a seguir estudiando, el Éxodo, ¿no? Y es importante considerar algunas actitudes o algunos aspectos de la personalidad de este faraón que está albergando a toda la descendencia de Jacob, ¿sí? Dios los bendiga ya los que están en esta noche y aquellos que se irán añadiendo posteriormente, ¿sí? Dios los bendiga. Ya, ok. Vamos a empezar en esta noche, primero ubicándonos en el libro de Génesis. Amén. Gloria sea al Señor. En capítulo 47. Capítulo 47. Nos hemos quedado ya en prácticamente una historia tan maravillosa de cómo es José al momento de encontrarse con sus hermanos, ¿no? Ante todo de repente pronóstico, ante todo de repente que podría indicar que José va a vengarse, que José va a actuar como sus hermanos actuaron con él, más todo lo contrario, ¿no? José actúa de una forma muy distinta. José actúa de una forma inesperada con sus hermanos. Los va a perdonar, los va a abrazar, los va a bendecir, va a pedir ver a su padre. En realidad es, amados hermanos, una historia tan maravillosa de perdón, ¿no? Tenemos que entender, amados hermanos, que obviamente, ¿no? Esto no es algo natural, sino algo que es producido justamente por Dios, ¿no? Al cual Él sirve. Porque es difícil verdaderamente entender cómo es que Él perdona a ellos, ¿no? ¿Por qué? Uno diría, ¿no? Si tiene todo el derecho de vengarse. Recuerden cómo lo trataron, qué hicieron con él. José comienza a recordar cómo pasó en su vida, qué es lo que sucedió en ese momento cuando sus hermanos quisieron venderlo. Se recuerda que él les rogó, se recuerda que él les pidió por favor que no lo hicieran. Sus hermanos también recuerdan eso. Dice, quizás lo que nos está pasando es producto de nuestras acciones contra nuestro hermano José. Hay toda una serie de sentimientos ahí, ¿no? Pero que poco a poco se va dirigiendo a un encuentro en realidad tan maravilloso y a una historia también de perdón tan maravillosa, ¿no? Cualquiera podría decir, no, yo no puedo perdonar, no, tú no sabes lo que esa persona me ha hecho, no, perdonar no. Pero imagínense todo lo que aconteció con José. Es más, le dice, no se preocupen, ustedes no tienen la culpa. Esto era un propósito de Dios para que yo esté en ese tiempo y pueda brindarles ayuda. Y es así como hemos quedado en el capítulo anterior. En realidad, Dios hablando de una forma, que les digo, tan especial sobre el perdón. Y encontramos aquí, amados hermanos, allá en el capítulo 47, otra vez a José. José recuerda, amados hermanos, que dice a sus hermanos, traigan a mi padre, traigan a todos los suyos. Pero antes de eso también comunica esto a Faraón. Le dice, Faraón, mis hermanos han aparecido, así también mi padre, padecen de hambre. Faraón le dice, no se hable más. Tráelos aquí, que ocupen la mejor tierra, que ocupen el mejor lugar, y ellos gozarán de todos los beneficios que tienen los egipcios. Así que tráelos para aquí. Entonces José lo hace así. Pero ya en el camino, ya estamos hablando del capítulo 46, ya de camino ahí obviamente había una duda. Dios le dice a Abraham, no vayas a Egipto. Dios le dice a Isaac, no vayas a Egipto.
Y ahora Jacob yendo a Egipto, obviamente ahí hay una duda, ¿no? Pero Dios habla con Jacob y le dice: Jacob, es necesario que vayas ahí. Es necesario que vayas a ese lugar. Porque recuerda que eran 7 años de vacas flacas. 7 años de escasez, 7 años donde no iba a haber alimento, donde iba a escasear todo tipo de alimento. Entonces Dios le habla y le dice: Jacob, es necesario que vayas allá. Y Jacob, con esa afirmación de Dios, pues se manda a ir hacia ahí, ¿no? Ya vemos dos Jacob diferentes, ¿no? Un Jacob impulsivo, un Jacob que está dispuesto a hacer las cosas sin esperar un consejo, sin esperar una respuesta. Ahora un Jacob que no hace nada si es que Dios no lo dirige, si es que Dios no le habla. Y va a Egipto. Ya estando en Egipto, todo esto está en el capítulo 46, ya estando en Egipto, José sale al encuentro de ellos y le dice: esperen un momento, se van a quedar en tierra de Gosén. Esta tierra era una buena tierra, era una tierra que no lo consideraban, por decirlo así, no lo consideran como una tierra tan buena o tan codiciable. Porque entendemos que los egipcios más se dedicaban ¿a qué? Se dedicaban más a la ganadería, ¿no? A la ganadería. Por eso el faraón sueña con vacas, no sueña con ovejas, con corderos. Mas los pastores no era una actividad bien vista entre los egipcios. No era una actividad, por decirlo así, tan deseable para ellos. No, para ellos era la ganadería, no el cuidado de animales más pequeños, ¿no? ¿Sí? Entonces José le dice: cuando estén delante de Faraón, tienen que decir que ustedes son pastores de rebaño, que ustedes han sido pastores de ovejas y es el mismo oficio de sus padres, es lo que saben hacer, es lo que tienen que decir ustedes cuando estén frente a Faraón. Y conviene hacer esta estrategia, ¿no? Como nuevamente repito, José tenía un propósito para esto. Que Faraón diga: bueno, sí, mejor quédense en Gosén y dedíquense a esa actividad, ¿no? Porque no era algo competitivo para los ganaderos los egipcios, ¿no? No había competencia. Entonces era una estrategia de José. Pero en realidad ellos se dedicaban a eso, ¿no? Eran pastores de rebaño, de oveja, ¿sí? Y hace que se queden ahí. Ya estamos en el versículo 47, en el capítulo 47:1. Vino José y lo hizo saber a Faraón. Y dijo: mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido de la tierra de Canaán. He aquí están en la tierra de Gosén. De los postreros de sus hermanos tomó a 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón les dijo a sus hermanos: ¿cuál es vuestro oficio? Tal como había dicho José. José había anticipado que Faraón les iba a preguntar a ellos a qué se dedicaban. Y él les dice: bueno, nuestro oficio es ser pastores de oveja, así como nosotros, también nuestros padres. Y dijeron además a Faraón: para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para nuestras ovejas, y el hambre es grave en toda la tierra de Canaán. Faraón queda complacido con lo que escucha y le dice a José: quédense donde mejor les parezca, porque no representaba ningún tipo de competitividad a lo que se dedicaban los egipcios. Entonces cae bien la estrategia de José y se quedan ahí en Gosén. No, pero en realidad ellos ya habían desempacado ahí. En realidad ya se habían hecho, ya se habían quedado ahí ellos.
Y Jacob, y llega un momento especial, ¿no? Un momento especial, versículo 9, donde José va a llevar a su padre delante de Faraón. Va a presentarlo. Faraón le pregunta: ¿cuántos años tienes? Jacob es sencillo en el hablar. Recuerde que Jacob también no era cualquier persona, era un hombre ilustre en Canaán. Jacob pudo haber detallado cómo es que Dios los prosperó, cómo es que trabajó mucho por lo que tiene, cómo es que tuvo tantos hijos. Puede haberle dicho muchas cosas, pero Jacob prefiere callar. No dice más de lo que le preguntan, solamente le dicen cuántos años tiene y él responde nada más y le dice: los días de los años de peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida y no han llegado a los días de los años de vida de mis padres en los días de su peregrinación. O sea, le dice: los años que tengo son pocos a comparación de los años que tuvieron mis padres. ¿Qué te puedo decir de mi vida? Hay cosas buenas, hay cosas malas. No ahonda más, no detalla más. Recuerda que Jacob tenía historias muy interesantes de repente que decir, situaciones muy interesantes que relatar, pero no dice nada. Es lo único que dice. Entonces llega el momento donde Jacob bendice a Faraón, porque entiende que hay un propósito de estar ahí. Entiende de que no es una casualidad de que José haya llegado de esa forma a ese lugar. Había un propósito. Bendice a Faraón. Ambos están en la tierra. Y versículo 12. Y alimentaba José a su padre y a sus hermanos y a toda su casa de su padre con pan según el número de sus hijos, que eran algo de más de 70 y tantos. Y recogió José y dice: y no había pan en toda la tierra. Y el hambre era muy grave. Faltaba todavía más tiempo para que el hambre pueda mejorar, para que pueda de cierta forma terminar con ese tiempo de sequía, con ese tiempo de hambruna. Faltaba todavía un tramo que recorrer. Entonces sucede que ya la gente pues trae todo su dinero a comprar, ¿no? Trae todo su dinero delante de José, le dice: ¿sabes qué? Necesitamos comida, necesitamos alimentos, necesitamos negociar. Y la gente venía a negociar con José. Gente de Egipto, gente de Canaán, gente de diferentes lugares se acercaba a negociar con él. Y traen su dinero. Luego sucede, bueno, que ya no hay dinero. José le dice: entonces intercambiemos, ustedes me dan algo a cambio del producto que les voy a brindar. Y convienen así y está bien. Siguen ese método de trueque. Pero se acaba también el ganado. ¿Qué más? Tan era el hambre y la escasez, amados hermanos, que se ofrecen a ellos mismos como pago, su tierra y ellos mismos como pago. José dice: perfecto, aceptamos. Y todo lo de sus tierras, lo que ustedes ganen, lo que ustedes cosechen, la quinta parte pues separarán para Faraón. Y de lo demás pueden ustedes quedárselo. Y dice aquí algo bien interesante, que así es hasta los días. Dice, bueno, ¿no? Si tomamos que quien escribe esto es Moisés, Moisés está diciendo que hasta sus días esto era así. Todas las tierras llegaron a pertenecerle a Faraón. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Versículo 28. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de Jacob los años de su vida, 147 años. Y llegaron los días de Israel para morir. Y llamó José hijo
y le dijo: si he hallado ahora gracia en tus ojos, te ruego que ponga en tu mano debajo de mi muslo y harás conmigo misericordia y verdad. Te ruego que no me entierres en Egipto. Había un anhelo, amados hermanos, de la tierra. Eso es algo que hasta el día de hoy, en nuestros tiempos, nosotros lo vemos. No es simplemente un lugar. No es simplemente un espacio geográfico. Para ellos es más que eso. Para el israelita, para el hebreo, no es simplemente un lugar. Es mucho más que eso. Recuerda que Abraham, aún incluso en el dolor de perder a su esposa, prefiere no recibir regalado o prestado un pedazo de su tierra. Prefiere tomarlo, comprarlo y tener derecho sobre la tierra. Isaac así también hace que permanezca en ese lugar. Jacob, estando lejos, Dios lo trae nuevamente. Entonces no es simplemente, como algunos dirían, un espacio geográfico, un lugar de tierra, no. Es la tierra que Dios ha prometido, que Él habitaría y que su descendencia poseería. Y Jacob le dice: no me dejes aquí. Promete que me harás volver donde están mis padres. Promete. Y José le responde que sí. Así hará cuando su padre perezca. Para él era algo tan importante que le dice: júramelo. Y se le juró. Entonces Israel se inclinó sobre su cabecera de su cama. Su agonía no fue rápida, no es que ya ahí murió, no. Vamos a ver que todavía Jacob tiene un tramo más que recorrer, que vivir. Capítulo 48. Sucedió después de esas cosas que dijeron a José: he aquí tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, y se lo hizo saber a Jacob: he aquí tu hijo José viene a ti. Entonces él se esforzó para recibirlo sentado. Y acaba de pasar algo bien interesante, ¿no? Hasta Isaac, el que debía recibir la bendición de primogenitura, era el mayor. Con el nacimiento de Esaú y Jacob esto cambia. No por la trampa de Jacob. Recuerda algo muy importante, amado hermano, amada hermana. Algo que también es relevante que mencionemos en medio de estos tiempos. No hay nada que cambie lo que Dios ya estableció. Nada puede cambiar lo que Dios ya estableció. Te puedes sentar en chapitas, te puedes arrodillar en carbón caliente, puedes entrar en ayunos de 1000 días, no lo sé, pensando que vas a cambiar la voluntad de Dios, y por eso no se puede. Lo que Dios determina es lo que va a pasar, lo que va a suceder. Sé que quizás por ahí hay otras corrientes que de repente te quieran decir lo contrario, pero lo que nosotros encontramos en la Biblia es que es eso. Dios lo que establece lo hace. Lo que Él dice que será, será. No hay forma de cambiar estas cosas. Lo que Él dice se cumple, amados hermanos. Y Él había determinado que Jacob recibiría la bendición y no Esaú. Cuando estaba en el vientre de su madre, el Señor dice eso: el mayor servirá al menor. No es que es por la trampa de Jacob que es bendecido. No es que Jacob arrebató esa bendición con engaño y suspicacia. No. No, amados hermanos. Ya había sido establecido así. Y sucede que
que Jacob tiene delante de él a los dos hijos de José. Recuerde que Jacob amaba a José. Era el hijo que le había dado su esposa, por la cual él había trabajado no 7, sino 15 años. Y tiene al frente a sus dos nietos. Él no puede ver. Le sucede lo mismo que a su padre. No puede ver. Y lo llama a los dos hacia adelante. Los besa, los abraza. Y les dice, ¿no? Voy a bendecirlos. Voy a bendecir a ustedes. Y está ahí por bendecirlo a su nieto. Vamos al versículo 13, 48-13. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel a Manasés. A su izquierda, a Manasés a su izquierda y a la derecha a Efraín. Y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín. Efraín era el menor, Manasés era el mayor. Y José pensó que se había equivocado. José dijo, no, algo está pasando, tiene que bendecir al mayor, no al menor. Y José le dice, disculpa, te estás equivocando. Estás poniendo la mano sobre aquel que no debes. Es sobre Manasés quien tienes que orar. Pero igual, a Jacob no se estaba equivocando. Jacob sabía lo que estaba haciendo. Versículo 14. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y la mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocándolo así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sean perpetuados ellos en mi nombre. Y el nombre de mis padres, Abraham e Isaac, multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre seguía poniendo la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó disgusto. O sea, él dijo, no entiende, se está equivocando. Está poniendo la mano derecha, que es de la bendición, sobre la persona incorrecta. Eso era lo que él pensaba, obviamente, era lo que delante de los ojos de José estaba pasando. Pero él no entendía que eso no era así, que estaba bien. Y nuevamente cambió la mano de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque ese es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y le dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y seré también engrandecido. Pero su hermano menor será más grande que él. En su descendencia formará multitudes de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo, en ti bendecirá Israel, diciendo, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Acá hay algo importante que tenemos que resaltar, amados hermanos, es que obviamente bajo nuestra estructura, bajo nuestro conocimiento, bajo lo que nosotros podemos entender, hay muchas cosas que no se alinean. Por decirlo así, la costumbre era esa, que el mayor sea bendecido
no el menor, el mayor. Era así como la estructura social lo dictaba, como tenía que pasar, como tenía que suceder. Por eso José se disgusta, dice, se está equivocando, lo está haciendo mal. No es la forma como debe hacerse. Pero no era eso. Es Dios quien determina, amados hermanos. Es Dios quien determina quién es bendecido y quién no. Es Dios quien decide dar la vida o no. Él es quien decide, no nosotros. Nosotros podemos decir, yo tengo que ser bendecido porque soy un hombre que ofrenda, soy un hombre que diezma, yo soy un hombre desprendido, yo tengo que ser bendecido. Amados hermanos, ¿y si a Dios no le place? Si Dios quiere probar tu fe, ¿qué le diremos? Señor, pero yo ofrendo, pero yo diezmo, yo doy de todo lo que tengo y no tengo. ¿Qué pasa? A veces nos sentimos con derecho de reclamar, con derecho de disgustarnos. Podemos orar por alguien, sea sanado, sea sacado de la muerte. Pero si Dios quiere que esa persona parta, ¿dejará de ser Dios? ¿Dejará de ser Dios? ¿Porque no hizo como pensabas que iba a hacer? ¿Porque no respondió como querías que responda? ¿Dejará de ser Dios? Pues obviamente que no. Dios es soberano. Y tú puedes tener una estructura de cómo deben funcionar las cosas. Pero muchas veces Dios cambia eso y hace las cosas diferentes y distintas. Porque Él es Dios. Él sabe lo que es mejor para ti. Él sabe lo que conviene para tu vida. Para José esto estaba mal porque no se ajustaba a lo que él pensaba. No se ajustaba a como él estaba acostumbrado que sucedan las cosas. Pero Dios es soberano. Dios había establecido, y lo hemos estudiado en Génesis, cuando aún estaba en el vientre de su madre, Jacob y Esaú, el Señor dice a su madre: tranquila, en ti hay 2 naciones, pero el mayor servirá al menor y será más grande. No es que Jacob fue un vivo y por su viveza logró esa bendición, no. Ya estaba establecido que iba a suceder así. No, obviamente, como concluimos, no sé cómo, de qué manera, pero ellos apresuraron a hacerlo. Y consecuencias han venido ocurriendo, han venido sucediendo, como lo hemos visto en capítulos anteriores. Y obviamente José no entiende lo que está pasando. Él no entiende lo que está sucediendo. Hay cosas que no llegamos a entender, amados hermanos. Hay muchas cosas que pasan en nuestro día a día, en nuestra vida, que no vamos a llegar a entender. Y no te rompas la cabeza tratando de entenderlo tampoco. Solamente nos queda a nosotros entender de que Dios siempre tiene un plan mejor. Que Dios supera por mucho los planes que tú puedas tener. Le dice a Abraham: no vayas a Egipto. No vayas ni te asomes por ahí. No quiero que estés ahí. Le dice a Isaac lo mismo: sal de ese lugar, sal a otro lugar. Sin embargo, a Jacob le dice: oye, no, tienes que ir. Imagínese Jacob qué hubiese hecho y diría: pero Dios, ¿cómo yo voy a ir a Egipto? ¿Cómo voy a ir a ese lugar si mi abuelo no fue ahí, mi padre tampoco se acercó y yo no puedo ir a ese lugar? Es más, mi padre me dijo que no, ni siquiera me relacionara con ellos, que no hiciera parentela con ellos. ¿Cómo es posible que yo vaya a ese lugar? Pudo haber cuestionado, pudo haber resistido, pudo haber puesto todo un muro,
de por qué es y para qué es para resistirse. Pero decide entender y decir, bueno, iré. Si es que tú dices que tengo que estar ahí, pues iré. Entonces, amados hermanos, encontramos a un Jacob totalmente distinto, un Jacob totalmente diferente. Encontramos a un José que obviamente tiene fe, que obviamente cree en el Dios de su padre. Pero un José que hasta este momento le va a costar entender que no es como él piensa, que no es como él quiere, sino como Dios ha establecido. Y dijo Israel a José, 21, he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Mire que había pasado algo que comienza a quebrar la historia, ¿no? O comienza a quebrar lo establecido. Con Jacob cambia esto. José recuerda que era el menor que los mayores. Y los mayores llegaron a servir a José. Es más, se llegan a inclinar delante de José. Comienza a cambiar toda la estructura como hasta ese momento era conocido. Y eso solamente lo puede hacer Dios, amados hermanos. Por eso, si usted quiere realmente que algo cambie, que algo sea diferente, que algo sea distinto, que algo realmente salga de lo que uno está acostumbrado a ver, pues el único que puede hacer eso es Dios. Nadie es más. Nadie es más, amados hermanos. Me gusta hablar de política, pero en realidad ni un gobierno humano va a traer el cambio que uno espera. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Dios, solamente en Él. Nadie merece que lo defiendas con capas y espadas ni nada de esas cosas. Confiemos en Dios. Él puede traer ese cambio que tú esperas, que tú quieres. Ese cambio que esperamos para nuestra nación, para nuestra sociedad, para los hogares, las familias. El único que puede hacer eso es Dios. Así como lo hizo con tu vida, como lo hizo con mi vida y como lo sigue haciendo con la vida de muchos. Es Dios el único que puede cambiar lo que para muchos ya está establecido. Amén. Y encontramos aquí, ¿no? Dios cambia las cosas, ¿no? Por decirlo así, saca del orden las cosas. Se queda sorprendido José de lo que su padre está haciendo, pero le dice, recuerda, José, que contigo las cosas fueron distintas. Porque aún incluso tú recibiste una parte mayor de la que han recibido tus hermanos. ¿No? En otras palabras dice, recuerda que tú eres testimonio de que Dios hace como a Él le parece. Y si a ti no te parece que bendiga al menor, pues recuerda que tú mismo tienes una parte mayor que tus hermanos mayores. Qué interesante, ¿no, amados hermanos? De verdad, lo que venimos viendo hasta aquí. Jacob, a modo de despedida, comienza a llamar a sus hijos, va a declarar algunas particularidades de ellos. ¿Se acuerdan de ustedes de Rubén, aquel que dijo no lo maten a José? Le dice, tú eres mi primogénito, tú eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso. Comienza a hablar muchas características positivas de Rubén. Pero vamos a ver lo que dice de Simeón, el que propuso hacer esto a sus hermanos, a no hacerle mal a José. Simeón y Leví, le dice. Armas de iniquidad, le dice.
En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarrataron toros. Maldito su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Simeón y Leví tenían unas características muy distintas a la de Rubén. Menciona la ira, menciona el furor. Jacob dice que no sean parte de mi compañía estos dos hombres. Obviamente esto lo hemos tratado muchas veces en mensajes, en prédicas, que obviamente hay un viejo dicho, ¿no? En la cual dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Obviamente uno se influencia mucho de aquellos con quienes se rodean. Jacob dice, Dios me libre de estar junto a ellos, o de que ellos siempre estén conmigo, porque son hombres iracundos. En su furor mataron hombres, y en su temeridad también hicieron daño a animales. Hay personas que no medían su ira, su enojo. Capítulos anteriores, cuando vimos lo que pasó con José, obviamente todos estaban enojados. Todos estaban enojados por lo que José había dicho. Por el primer sueño, por el segundo, por lo que los había delatado con su padre. Todos estaban enojados. Pero es Simeón quien dice, oye, hagamos algo. Matémoslo. Todos dicen, vamos a hacerlo. Pero ahí Rubén reacciona y dice, oye, tranquilos. ¿Por qué no lo ponemos en este pozo hasta que convengamos qué haremos? Pero, y luego encontramos a ellos arrepintiéndose, ¿no? En la prisión, diciendo lo que nos está pasando, lo que nos está aconteciendo. Dice, puede ser producto del mal que hicimos a nuestro hermano. Porque a veces así, amados hermanos, suceden las cosas. Reaccionamos, actuamos muchas veces sin pensar en las consecuencias, sin pensar en los resultados que van a traer nuestra acción, nuestro comportamiento. Y bien reflexionamos, ¿no? ¿Quién diría a Jacob, oye Jacob, vas a hacer este engaño, pero por este engaño te van a engañar también? No una, sino 2 veces, vas a vivir alejado de tu madre que tanto amas durante más de 20 años y encima esto te va a traer problemas con tu hermano. Encima pues luego tus hijos también serán mentirosos contigo y también te harán sufrir con una mentira tan grande. Yo creo que si todo eso se le habría sido propuesto a Jacob, Jacob lo hubiese pensado más, ¿no? Y se ha dicho, bueno, mamá, está bien, tú quieres que yo haga esto, que suplante a mi hermano, pero va a haber consecuencias, va a suceder cosas malas, mejor no, dejémoslo ahí. Pero actuó también, lo hizo. Y vemos todas las consecuencias que traen tras esto. Lo hemos visto en Abraham. Entonces, amados hermanos, tenemos que entender algo bien importante. Que muchas veces, amados hermanos, actuamos de esa forma. Actuamos de una forma alocada, de una forma acelerada. Nos dejamos guiar por el enojo, por muchas veces por nuestro ímpetu. Y hacemos las cosas y luego recién vemos el resultado. Que muchas veces son resultados, amados hermanos, que traen consecuencias y no buenas. Muchas veces de esas consecuencias son consecuencias tristes, consecuencias en muchos casos nocivas.
Entonces tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, tenemos que tener cuidado con las decisiones que vamos tomando. ¿No? Encontramos ya en Jacob un hombre distinto. Dice, está bien, mi hijo quiere que vaya allá, yo quiero ver a mi hijo, yo quiero abrazarlo. Muchos años que no lo veo, es el hijo que yo pensé que estaba muerto, ahora vive. Pero ¿qué debo hacer? Dios le dice, vaya Jacob. Y él se mueve, él va hacia ese lugar. Amén. Entonces, amados hermanos, en realidad es una historia tan maravillosa lo que podemos encontrar, como le digo, y va resaltando unas cualidades de cada uno de ellos. A Simeón y Leví les dice, ¿no?, que ese furor y ese comportamiento fiero, esa ira, pues lamentablemente dice, es malo. Dios me libre, dice Jacob, de andar en medio de ellos, de gozar de la compañía de ellos. Dios me libre de toparme con ellos. Está Judá, ¿no? Le dice cachorro de león, ¿no? Por eso dicen el león de Judá, dicen, ¿no? Está Zabulón, Isaacar, Dan, Gad, Neftalí, ¿no? Ramá. Y así, amados hermanos, Benjamín, 27, capítulo 49, versículo 27. Benjamín es lobo, arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde repartirá los despojos. Todos estos fueron las 12 tribus de Israel. Y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos a cada uno. Por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Manré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo, para heredad de la sepultura. Ahí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Ahí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Y ahí también sepulté a Lea, ¿no?, su mujer de él. La compra del campo y la cueva que está en él fue de los hijos de Eb. Y cuando acabó Jacob de dar mandamientos a sus hijos, escogió sus pies en la cama y expiró. Y fue a reunirse con sus padres. Como nuevamente se menciona, amados hermanos, para él no simplemente era un lugar, no simplemente era un espacio geográfico, para él era mucho más que eso. Abraham compró, por decirlo así, esperando tener parte y lugar sobre esa tierra. No, esto ya lo hemos explicado en capítulos anteriores, ¿no? El hecho de que sea arrendado, alquilado o regalado no le daba derecho a Abraham de ser señor de la tierra. Obviamente que al venderle también se iba a hacer cargo de pagar impuestos como lo hacían los demás. O sea que humanamente le convenía que se lo cedieran, que se lo regalaron, que se lo obsequiaran. Humanamente le convenía. Porque no iba a pagar impuestos. Porque no iba a pagar derechos sobre la tierra. O sea, le caía bien hacerlo así. Pero no era, amados hermanos, el propósito. Abraham ve una oportunidad grande de poderse hacer señor, dueño de la tierra que Dios le había prometido. Él aprovecha eso y lo toma. Y le dice, yo te voy a pagar. Y le dice, bueno, pero no me pagues. No, yo te pago por esta tierra. Y compra la tierra. Se hace señor de la tierra.
en fe en lo que iba a pasar en tiempo postrero, en fe en lo que iba a pasar a tiempo de después, que toda esa tierra le iba a pertenecer a toda su descendencia. Jacob entiende esto y dice, no me puedo quedar en cualquier lugar, yo tengo que volver a esa tierra, porque es la tierra donde Dios me bendice, donde Dios me dijo que me bendeciría a mí y bendeciría a los míos, bendeciría a mi nación, bendeciría a todos. Y aquí cierra, amados hermanos, esto. Aquí cierra la historia de Jacob y comienza la historia de las 12 tribus de Israel, que luego vamos a ver el resultado ya, amados hermanos, en Éxodo, ¿no? Habiendo pasado tantos años desde que José trajo al pueblo de Israel a las tierras de Faraón. Vamos a leer el último capítulo, ¿sí? Génesis 50. Entonces se echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y mandó José a sus siervos, los médicos, que embalsamaran a su padre, y los médicos embalsamaron a Israel. Y le cumplieron 40 días, porque así cumplían los días de los embalsamados, y lo lloraron los egipcios 60 días. Y pasados los días de su luto, habló José a los de la casa de Faraón, diciendo, si ha hallado ahora gracia en vuestros ojos, os ruego que habléis en oído de Faraón, diciendo, mi padre me hizo jurar, diciendo, he aquí, voy a morir, llévame al sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán, y ahí sepúltame. Faraón dijo, ve y sepúltalo a tu padre, como él te hizo jurar. Por eso digo, cada cosa que va mencionando este Faraón te indica algo muy importante, que este Faraón no era como los que iban a sucederle, como los que iban a venir después de él. Este Faraón tenía un temor a Dios. ¿Por qué? Porque el único capaz de poder revelar lo que iba a pasar era José. Y José no dice, hey, yo soy acá el que interpreta sueños, ¿qué es lo que quieres? José no se presenta así. José le dice, hey, Faraón, tranquilo, yo no revelo sueños. El que revela sueños y el dador de sueños es Dios, al cual yo sirvo. Y hablamos también, ¿no? Qué tan importante es que, amados hermanos, le demos la gloria a Dios, que le demos todo reconocimiento a Dios, que demos lugar a Dios, amados hermanos, en medio de todo lo que nosotros, en medio de todo lo que Dios nos va usando a nosotros. Entonces Faraón identificaba que obviamente era José, pero era Dios quien obraba en José, que era Dios quien estaba usando la vida de José. Y esto hace que él tenga esa gracia delante de Faraón. Y Faraón le dice, no hay problema, ¿quieres llevarlo? Llévalo como prometiste a tu padre. Y así lo hace. José subió para sepultar a su padre y subieron con él todo su pueblo. Y todos los ancianos también de su casa, y todos los ancianos de la tierra de Egipto, y toda la casa de José y sus hermanos, la casa de su padre, todos fueron a enterrar a Jacob llamado Israel. Y llegaron hasta la era de Etab y al otro lado del Jordán, y echaron ahí, bueno, como era su costumbre, su tradición, el llorar a los muertos. Entonces, ya estando en ese lugar, amados hermanos, sepultan justamente en la cueva de Macpela, ¿no? Que era la tierra que había obtenido Abraham, y que Abraham había comprado, y entierra ahí, amados hermanos, a su padre. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago por todo nuestro mal que hicimos. Y enviaron a José, tu padre mandó antes que muera, diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y el pecado, porque mal te trataron,
Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él. Y él les dijeron: henos aquí por tus siervos tuyos. Y le respondió José: no teman. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó al bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues no tengas miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Y así los consoló y les habló al corazón. Habitó José en Egipto y él en la casa de su padre. Y vivió José 110 años. Y vivió José los hijos de Efraín hasta la tercera generación. También los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos: yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y hará subir de esta tierra la tierra que juró a Abraham, a Isaac y Jacob. E hizo jurar José a los hermanos de Israel diciendo: Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años y embalsamaron y fueron puestos en un ataúd en Egipto. Amados hermanos, con esto termina la historia, amados hermanos, de personajes tan importantes que aún posteriormente en el Nuevo Testamento también seguirán hablando de ellos. De Jacob, de José, de Abraham, de Isaac. Y no quiero antes de terminar, quiero, amados hermanos, poder resaltar algo tan importante. Dios había establecido que por ese tiempo, por esa temporada, este lugar sea como un refugio para ellos. Es más, José le dice: hermanos, no teman, no tengan miedo, pues ahora entiendo que lo que ustedes hicieron conmigo era un propósito de Dios para algo más grande, que era salvar a ustedes y salvar a toda la tierra de Canaán que ha venido con ustedes. Entiendo que es para eso. Ya no tengan miedo. Pero les dice: pero vendrá Dios y les hará subir de este lugar. Porque no era el lugar donde debían estar. No era el lugar donde ellos iban a prosperar. El lugar que Dios había prometido. No era ese lugar. El lugar era Canaán. Tenían que volver a ese lugar. Al otro lado del Jordán. Les dice: volverán. Pero ya en Éxodo vamos a poder ver, amados hermanos, que esto todavía va a pasar mucho tiempo, pero mucho tiempo, amados hermanos, para que esto se pueda cumplir. Para que esto se pueda, amados hermanos, realizar. Amén. Entonces, amados hermanos, gracias a todos los que nos han acompañado en esta noche. Sí, vamos a orar antes de despedirnos. Solamente invitarles el día de mañana, 5 de la mañana, estamos uniéndonos para orar. Si tienen alguna petición específica por la cual desea que podamos orar, no se olviden dejarnos un mensaje por medio de nuestra página de Facebook o a mi número personal 970-085212, ¿sí? También el día de mañana tenemos servicio a partir también de las 8 de la mañana. No se olvide, de lunes a viernes, 5 de la mañana, estamos en oración. Amén. Vamos a orar antes de despedirnos. Decimos: Señor, gracias por el tiempo que nos permites poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, porque recibimos, Señor, tu palabra siempre con agrado. Tu palabra, Señor, siempre nos va a llevar, Señor, a poder ver en nosotros cómo quizás, bendito Dios, estamos tomando decisiones o cómo quizás estamos caminando cada día.
También, Señor, nos ayudas a alentarnos, porque a través de cada circunstancia que podemos encontrar en tu Escritura, también nos enseñas, Señor, en la vida práctica, en nuestra vida diaria, en cada situación, Señor, en la cual pasamos. Siempre, amado Dios, tú nos dirigirás. Siempre nos hablarás a través de tu palabra. Que no olvidemos lo que hoy hemos podido escuchar, lo que hoy hemos podido aprender. Gracias, Señor, por estos meses que hemos podido estudiar este libro de Génesis, Señor. Hemos visto cada capítulo, cada acontecimiento que hemos hallado, Señor, en Génesis. Así también nos acompañarás, Señor, en nuestro estudio de Éxodo y así en cada libro, Señor, de tu palabra. Gracias, Dios mío, por todo, Señor, lo que tú, bendito Dios, en este tiempo haces por nosotros y seguirás haciendo por nosotros. Y bendice a cada uno de nuestros hermanos, hermanas, Señor, que han estado, Señor, bendito Dios, escuchando este mensaje. Así también, Señor, como aquellos, bendito Dios, que no han podido estar en este momento, pero luego, Señor, estarán también visualizando, Señor, esta transmisión de este estudio bíblico. También bendiga, Señor, a todos aquellos, Dios bendito, que nos rodean. O quizás, Señor, aunque no los conocemos, sabemos, bendito Dios, que en algún momento tú llegarás a ellos. Te damos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta noche. Sean bendecidos por nuestro Dios, ¿sí? A nuestro hermano Liam, a nuestra hermana Ada, Dios bendiga grandemente, amados hermanos, amén, ¿sí? Dios bendiga también a su esposo, sí, Dios bendiga a toda la familia. Un abrazo bien grande, bendiciones, nos vemos el día de mañana, 5 de la mañana y luego a las 8 de la noche. Si desean de repente participar, los horarios están siempre en nuestra página de Facebook de la Iglesia Monte Oret. Dios lo bendiga, mi hermana Ada, un saludo a su esposo, bendiciones, Liam. Hasta luego, bendiciones.